¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con esta línea de reseñas bibliográficas, hoy vamos a abordar un libro que ha tenido mucha difusión en los últimos tiempos en la Argentina y que es de mucho interés. Es un libro realmente que tiene una particularidad porque es un libro de no ficción de un escritor que está acostumbrado a realizar novelas políticas e históricas, pero muy basadas en hechos de la realidad. O sea que tenemos entonces un ensayo político de no ficción, pero en buena manera escrito por un autor de manera de un género de divulgación y que tiene una gran experiencia en obras literarias. Estamos hablando de Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli es un escritor franco-suizo que ha escrito este libro que se llama Los Ingenieros del Caos y que tiene entre sus antecedentes académicos ser un abogado, ser un doctorado en ciencias políticas, ser un docente universitario y un escritor que ya ha tenido un gran reconocimiento en Europa a través del otorgamiento de premios. En Los Ingenieros del Caos, Giuliano da Empoli lo que hace fundamentalmente es realizar un ensayo de tipo político. Giuliano da Empoli, como decíamos, tiene antecedentes académicos como abogado, doctor en ciencias políticas y escritor, de lo cual en esa labor ha recibido muchos reconocimientos y títulos. A la vez es parte de redes internacionales, académicas, y lo que es importante, me parece a mí, destacar, que él ha sido funcionario y asesor de políticos en Italia. Eso le ha significado una cierta reflexión sobre su labor que vuelca de alguna manera en su literatura y en sus ensayos políticos. Él se hizo muy conocido por una novela que se llamó El Mago del Kremlin, donde retrataba un personaje que estaba detrás de bambalinas, supuestamente de Putin, ¿sí? Y en ese caso, esa novela se constituyó en un éxito editorial y en un reconocimiento de él importante. Estamos hablando de en este caso, el libro Los Ingenieros del Caos, de un ensayo político. Y cuando uno plantea un ensayo, lo que hace de alguna manera es informarse sobre un tema y escribir tentativamente. Humberto Eco decía que es una especie de aprendizaje público, en donde no estamos todavía seguros sobre algunas cuestiones y damos a conocer a la audiencia, a los lectores, ciertas ideas que están de alguna manera inacabadas. Entonces, el libro hay que juzgarlo como un ensayo político, fundamentalmente desde mi punto de vista muy lúcido, porque echa mucha claridad sobre ciertas situaciones políticas a las que estamos enfrentados actualmente. Entonces, desde ese punto de vista es muy valioso, pero siempre pensando que el ensayo, como su palabra lo indica, no es la obra final, sino son los preparativos quizás para una obra final. Siempre el arte, la literatura, los artes más populares como el cine, lo que hacen a veces es reflejar el mundo del presente cuando todavía las humanidades o las ciencias sociales en particular no han podido representarlo. Y dan muchos puntos de referencia para llevar adelante, sí, ya un proyecto de que puede ser de investigación. El libro está escrito en un registro de divulgación muy ameno, muy bien escrito, ¿sí? Y fundamentalmente lo que trata es de lo que él llama los spin doctors. Spin es un tipo de publicidad comercial engañosa en donde se supone que lo que hace quien está al frente de esa publicidad es manipular emocionalmente al público para que consuma ciertos productos. Los spin doctors, el producto que venden, es fundamentalmente un candidato, ¿sí?
o ante ciertas cuestiones de resolución pública, por ejemplo, la convocatoria, un plebiscito o un referente, cierta posición política. Y eso lo hacen con artes bastante complejas, que superan en mucho lo que nosotros conocíamos como las tradicionales encuestas. Y de esto trata el libro fundamentalmente. Es dirá Da Empoli, es la historia de estos spin doctors. Fundamentalmente él ha tenido acceso en algunos casos a conversaciones directas con algunos de ellos, sí, como Steve Bannon, que fue el hacedor de la campaña de Donald Trump, Dominic Cummings, que llevó adelante la campaña del Brexit en Inglaterra, y Finkelstein, que es el asesor de Orbán, el premier húngaro. Entonces, él dice, esta es un poco la historia de ellos tres, pero hay una gran reflexión teórica y conceptual de cómo se manejan actualmente las campañas políticas. De ese punto de vista, queremos recordar que en estas reseñas lo que hacemos es decir lo que el libro dice, pero también lo que nos sugieren esos libros. Fundamentalmente cuando nos dan cierta terminología, conceptualización, términos teóricos o representaciones que nos permiten pensar nuestra realidad. El libro fundamentalmente está enfocado en lo que él llama los nacionalpopulismos europeo y norteamericano, ¿no? El Partido Conservador con Trump, Orbán en Hungría o el Movimiento 5 Estrellas en Italia. Esos nacionalismos tienen determinadas particularidades, ya la misma, vamos a ver que la misma conceptualización de populista suele ser muy equívoca y enferma de varias acepciones. Pero al analizar la comunicación que ellos llevan adelante y cómo cifran el éxito electoral o del dominio o del poder en esa comunicación, tiene muchos puntos de coincidencia con el movimiento populista de las derechas alternativas y fundamentalmente de lo que vemos en la Argentina a partir de la campaña de lo que fue el presidente Milei y llegar al poder y su llegada al poder. O sea, si bien ideológicamente nosotros podemos decir que Milei, que se define a sí mismo como un anarcocapitalista y entonces un aperturista contrario a la protección, tiene las claves comunicacionales iguales a estas derechas alternativas que son nativistas, que se encierran, que fundamentalmente tienen un discurso que ven al exterior como un enemigo en acechanza. Entonces, desde ese punto de vista tiene un interés muy grande porque leyendo el libro uno encuentra explicaciones de cuál es la estrategia del actual gobierno en relación con las corporaciones, los medios de comunicación y los periodistas para llevar adelante sus permanencia y éxito de sus medidas. Entonces, fundamentalmente esa es la particularidad. Es un estudio del tipo de estrategia comunicacional, ¿sí? Que llevan adelante muchos gobiernos en la actualidad y cómo producen ciertas aceptaciones fundamentalmente a partir del juego de las emociones con las audiencias. Entonces, en un ensayo, de alguna manera, lo que hacemos, de manera informada, trabajar sobre un tema, plantear una visión de peso subjetivo, pero es una reflexión tentativa, decíamos, es una reflexión abierta a consideración. Como dice Da Empoli, tiene en claro que los resultados del dominio político no se juegan únicamente en manipulaciones subjetivas en el campo de la comunicación, sino que él cree que muchos fenómenos sociales que estamos observando realmente son multicausales. Él va a poner el asunto o va a poner el acento en la comunicación, ¿sí? Porque sostiene probablemente que esa variable es bastante definitoria para llevar adelante ciertas causas políticas, ciertos gobiernos, ¿sí? En la comunicación se está jugando de manera definitiva el éxito de los proyectos políticos, ¿sí?
volvemos a recordar la cuestión de leer libros. ¿Por qué es importante leer libros? Porque de alguna manera, hoy en día, conocemos el mundo a través de la interfaz de las pantallas. A través de las pantallas estamos teniendo información del mundo en que vivimos. ¿Qué ocurre? Muchas veces esa sucesión de imágenes no nos dejan reflexionar de manera detenida, profunda, reflexiva sobre lo que está ocurriendo. Es como lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos sometemos a grandes ingestas y no digerimos bien la comida. De alguna manera la posibilidad de leer libros nos acerca a esa posibilidad o nos faculta para tener una reflexión más clara sobre varias situaciones. Por eso hemos iniciado esta idea de transmedia, de tener un texto de la reseña bibliográfica, pero a la vez de tener un video. Si lo que hacemos, y esto lo aclaramos en cada una de las reseñas que hacemos, que no estamos ante una reseña clásica que podría presentarse en una revista académica, siguiendo determinadas normas que se le sugieren a los autores. Acá lo que hacemos es una reseña que podríamos llamar de realidad ampliada, donde el peso de quien comenta es muy fuerte. Y no solamente decimos lo que dice el autor o interpretamos lo que el autor ha dicho, sino lo que nos hace pensar. Por eso ustedes se van a encontrar en muchas ocasiones que en esos comentarios que hacemos aparecen cosas que están en los libros. Pero, por ejemplo, en el libro no hay ninguna referencia, que yo me acuerde específicamente, a La Libertad Avanza y a Milei. Sin embargo, es un libro sumamente ilustrado sobre lo que está haciendo este gobierno actualmente. Bueno, a manera de organizar el libro, ¿sí? Esta exposición o los contenidos principales del libro, hemos pensado en ciertos títulos que ustedes van a poder ver en el enlace textual que dejamos más abajo, ¿sí? Y hemos planteado los siguientes títulos, ¿sí? El carnaval que desató la derecha alternativa. Segundo, el momento Waldo. Tercero, de cómo la política newtoniana trascendió a una política cuántica. ¿Y cuándo fue que las ciencias sociales se convirtieron en ciencias físico-naturales? Estos títulos que sugerimos, un poco jugando con las palabras, nos permitió organizar los contenidos. Lógicamente, como ustedes saben, y como se dijo alguna vez, un libro no termina de estar escrito hasta que no lo lee el último lector. Y siempre es posible encontrar nuevos significados, nuevas ideas y nuevas sugerencias en las lecturas que nosotros podemos hacer de esos libros. En este caso particular hemos organizado de esta manera el desarrollo de esta exposición y en algunos casos cuando lo hemos visto necesario, hemos hecho videocitas, hemos de alguna manera empalmado con videos que me parecen que pueden ser bastante ilustrativos sobre lo que estamos diciendo o lo que dice el autor. A la vez, ustedes van a ver en algunos casos sobreimpresas imágenes fijas que hacen referencias a nuestra expresión oral. Bueno, el primer título que hemos organizado para abordar los contenidos del libro, de alguna manera condensa lo que es el inicio o la introducción de los primeros capítulos del libro. Lo hemos denominado un poco el inicio del carnaval del nacionalpopulismo, ¿sí? Porque el autor acá hace una referencia muy concreta al carnaval. Claro, toma a Goethe en su viaje a Roma cuando describe el carnaval estando alojado en un hotel frente a la vía principal de la ciudad de Roma y comienza a describir un fenómeno que nota muy interesante. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la actual política con el carnaval? ¿Qué proceso social se da durante el carnaval? ¿Qué ocurre con la sociedad?
¿Qué ocurre con los roles tradicionales? ¿Qué pasa en ese momento muy limitado en el tiempo donde todo parece darse vuelta? Tomamos la descripción que hace referencia al autor de Goethe y lo que él ve fundamentalmente cuando llega a Italia y de lo que puede ver desde su ventana. Unos jóvenes disfrazados de mujeres del vulgo, acicalados con sus vestidos de fiesta, a pecho descubierto, descarados hasta la insolencia, provocan a los hombres que aunque tropiezan, tratan de tú y sin consideración a mujeres y hombres por igual. Se abandonan a todos los excesos según le dicten el capricho, el ingenio y la vulgaridad. De manera simétrica, las mujeres se divierten a su vez mostrándose en ropa de hombres, lo que daba pie a efectos ambiguos que el poeta no dudó en calificar de muy interesantes. Había incluso en medio del gentío un personaje con dos caras. No entiendes dónde está su anverso y dónde su reverso, ni si va o viene. Era el arranque del carnaval, la fiesta que pone el mundo patas para arriba y revierte no solo la relación entre sexos, sino también entre las clases y todas las jerarquías que normalmente administran la vida social. El carnaval, para los que lo hemos experimentado de niños disfrazados o que hemos estado en oportunidad, por ejemplo, en el norte de la Argentina, en la zona fundamentalmente del noroeste argentino, es un momento muy particular de la sociedad, porque es un momento de jolgorio, de fiesta, de divertimento, también de romper un poco las normas de corrección social y quizás también de excesos. En la historia de la humanidad, esos momentos lo han tenido distintas civilizaciones y son los momentos como de escape, ¿sí? Como momento de liberación de energías ante la presión que pueden sufrir las distintas comunidades por las normas sociales que deben observar. Es un momento de jolgorio, de ironía, de burlas, de actuación grotesca e incluso de subversión a las normas, pero también donde se toma en sorna muchas veces a las autoridades. Uno podía ver, por ejemplo, durante la época de Evo Morales, cómo las murgas y las comparsas, a través de sus cánticos, fundamentalmente lo tomaban en sorna a Evo Morales y a las distintas autoridades en Bolivia, con cantos que algunas veces rozaba lo ofensivo o la corrección que debería mantenerse con las autoridades. Bartolina Sisa tiene mucha fama. Bartolina Sisa tiene mucha fama. Por eso la llevo directo a mi cama. Por eso la llevo directo a mi cama. Y que se escuche ese aplauso. Son las coplitas de nuestra tierra. En los carnavales llueven colaciones. En los carnavales llueven colaciones. Las ministras cambian tangas por calzones. Las ministras cambian tangas por calzones.
corazón. Tanto traqueteo, nervios y calzón. A todas las ministras les quita el calzón. A todas las ministras. Ahora, ese momento a lo largo de la historia ha sido tan subversivo que en muchos casos se ha tenido que poner límite de parte de las autoridades cuando veían que esto podía derivar en hechos de violencia e incluso poner en jaque a las mismas autoridades. ¿Sí? Por eso vamos a tener distintos momentos históricos, pasa durante la colonia y durante el periodo independiente en la Argentina, pero pasa en muchos países, en cual se intervenía para limitar esas posibilidades de fiestas populares o plebeyas. Bueno, ese espíritu, da Empoli con mucha razón, dice que está presente en estas derechas alternativas que han surgido sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en este nacional populismo. Pero también lo vemos nosotros en el estilo de discurso público, de intervención, que tiene en la Argentina lo que podemos llamar el anarcoliberalismo del gobierno de la Libertad Avanza, donde ocupan la escena pública con ese mismo criterio de, entre comillas, faltarle respeto a la corrección política, a los buenos modales, a los políticos correctos. ¿Sí? Entonces, da Empoli lo que va a decir, que ese espíritu que estaba en las clases populares, que es plebeyo, que estaba en las calles, salta a las relaciones políticas y particularmente se va a manifestar en las redes sociales. Yo diría que no solo en las redes sociales, esa es la experiencia que hemos tenido en la Argentina, por ejemplo, con un estilo de periodístico que viene desde hace muchos años, de realities, realmente que uno no sabe hasta qué punto son actuaciones en broma o la manera que tenían de dirigirse a determinadas autoridades en particular. No a todas, a determinadas autoridades en particular en los medios tradicionales. Pero sobre todo se ve mucho en los medios sociales. Cabe hacer acá la aclaración que da Empoli usa el concepto de populismo para referirse a estos derechas alternativas que se dan en Italia, en Estados Unidos, en Hungría con Orbán, por ejemplo. Si bien el concepto ha tenido una terminología muy grande, porque realmente se lo ha empleado para movimientos o partidos o gobiernos muy diferentes, sí hay algo que nosotros podemos rescatar, al menos en principio, para llevar adelante esta explicación. Generalmente en el populismo hay un líder que establece una relación directa con, entre comillas, el pueblo. Tiene una comunicación más directa, menos mediada por el periodismo o corporaciones periodísticas. Y también lo que existe fundamentalmente en ese discurso es una gran diferenciación de la élite con el pueblo, ¿sí? Se identifica determinada élite, casta, como responsable de los males del pueblo. Entonces, de alguna manera tiene esa visión dual de la sociedad que les toca habitar. Pero algo que es bastante más importante, señala da Empoli. ¿Qué es lo que los asesores de campaña, los asesores de gobiernos, los spin doctors le comunican a los líderes, a estos políticos? Bueno, ustedes tienen que ser catalizadores de la bronca, la rabia y la frustración de las personas. De alguna manera, lo que hay que hacer es controlar esos bancos de odio o de bronca y dirigirlos hacia determinado lugar, señalando determinados culpables, en una visión muy maniqueísta. Entonces, lo que está fundamentalmente planteado ahí es ese espíritu irónico, burlesco, que está muy relacionado con la actuación de los medios. Es más, muchos de estos líderes vienen de los medios, fíjense ustedes, y lo que ocurre fundamentalmente es ahí
una intervención diaria, absoluta, las 24 horas, tratando de manejar la agenda pública de noticias. Por eso hay un enfrentamiento generalmente con los periodistas, en muchos casos periodistas del establishment o de las corporaciones empresarias, donde hay una necesidad de alinearlo fundamentalmente detrás de ellos. Fíjense en lo que hizo Trump, sobre todo con los comunicadores conservadores o el mismo partido conservador, que lo llevó en su discurso extremo a alinearse atrás de ellos. Esta intención también nosotros la podemos identificar muchas veces en la Argentina, cuando esta extrema derecha discursiva se está de alguna manera comiendo lo que era la derecha tradicional que por años existió en la Argentina y fundamentalmente captó mucho de lo que ella discursivamente había trabajado o las construcciones que había hecho en relación a quién eran los enemigos o los responsables de la decadencia argentina y construyó un discurso en ese sentido. Por eso de alguna manera está agrupando a todos ellos. Entonces fundamentalmente esa necesidad de marcar diferencias entre élite y base y encontrar quiénes son los responsables de esa decadencia es lo que hacen estos líderes. Es más, son sujetos de grandes actuaciones. ¿Sí? Si uno lo ve a Trump, cada presentación pública que hace es una actuación. ¿Sí? Y generalmente construye un discurso del cual los argumentos no importan mucho, sino los golpes de efecto. Y lo que tiene es una claque que le festeja todas sus ocurrencias. Es más, como dice el autor en algún momento, ¿qué mayor fidelidad hay de alguien que está dispuesto a seguir un líder, aún sabiendo que lo que dice es falso o mentiroso? Entonces uno podía ver los discursos de Trump que daba prioridad a la explotación hidrocarburífera porque decía que los molinos mataban pájaros, ¿sí? Los molinos fundamentalmente energía limpia. O cuando dijo que los migrantes haitianos comían en Springfield a los perros. Claro, Springfield, nada menos que Springfield. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. O sea, evidentemente hay una estrategia comunicacional donde no importa mucho la argumentación. Es más, pueden decir una cosa y después desdecirse. Y ya no hablamos de campaña. En el mismo gobierno pueden desdecirse o cuestionar las mismas cifras sociales las mismas cifras administrativas o indicadores que los organismos del Estado brindan y contradecirlos. Sí, de hecho, en una oportunidad o en varias oportunidades Trump había dicho que Zelensky era un dictador. Y cuando se lo recuerdan, dice, bueno, yo dije eso. Siguiente pregunta. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Lo importante, me parece a mí, es que el espíritu carnavalesco está de alguna manera planteado en esa cuestión de la existencia de estos líderes y en el discurso de estos líderes. Empoli lo que va a decir que el Silicon Valley de este tipo de populismo ha sido Italia a partir del año 2018. Él dice que Italia en muchas ocasiones se ha constituido en un laboratorio de experimentación política donde se dan fenómenos que después se practican en otros sitios o lugares. Entonces él dice, bueno, el fascismo se dio por primera vez en un gobierno concreto, que fue el de Benito Mussolini en la década del 20, en Italia. Luego ese fascismo corporativo o gobierno corporativo, con algunas diferencias, se practicó en distintos estados. A la vez, el comunismo tuvo una singularidad particular en Italia, donde el Partido Comunista se constituyó en el más grande de Europa, pero dio a la vez la producción de una serie de intelectuales y pensamiento particular que se dio a llamar eurocomunismo o comunismo marciano también, ¿no? Entonces él sostiene que hay una serie de fenómenos que fueron muy particulares del laboratorio italiano, incluso el tipo de enfrentamientos que se dio en la Guerra Fría. Dice, y otra vez este
nacionalpopulismo se empieza a dar con la victoria que se da con el movimiento 5 Estrellas y las ligas regionales, que empiezan a practicar un discurso extremas, identificando adversarios o delincuentes, y con este estilo discursivo muy particular, de ser muy agresivo, de ser muy violento. De alguna manera, lo que hacen estos movimientos es romper ciertos tabúes que estaban durante las democracias que se constituyen en la posguerra. En la Argentina, diríamos, la constitución de la democracia que se constituye a partir del fin de la dictadura, en 1983, y rompe los límites de lo decible, o cómo uno se tiene en la competencia política que comunicar o relacionar con el adversario. Entonces, dice él, esta experiencia es una experiencia italiana, porque si uno piensa en los personajes que acceden al gobierno, va a ver que hay una serie de personajes que parecen hechos en una selección de un casting de Monty Python, una serie de frikis o personajes extravagantes que no se les conoce el cursus honorum de la política tradicional, como había sido hasta entonces común en las democracias europeas, ¿no? Algo semejante está ocurriendo con esa ruptura en los últimos años en la Argentina, donde viene fundamentalmente se construyen dirigentes, personas que vienen desde otros campos. Él dice que esto tuvo mucho que ver también con el proceso político particular que se da en Italia, con lo que fue en su momento la Tangentópolis, en el cual se constituyó una especie de gobiernos de jueces que llevó a la condena de muchos políticos, y sobre todo de los políticos que dirigían los partidos de la Concertación de la posguerra, por casos de corrupción. A posteriori subió una clase dirigente, un cambio de élite, una clase dirigente que venía del mundo del empresario privado, donde se suponía que, como habían tenido éxitos en sus empresas, podían manejar el Estado. Y después sucedió el gobierno de los técnicos, ¿sí? Entonces, ese proceso que tuvo que ver con la crisis de la política tradicional y con ciertas élites con cierto perfil que se fueron sucediendo, finalmente plasmó en estos nacionalismos populares, en donde esa construcción típica de argumento, contraargumento, debate, o la manera como se dirigían en los debates, donde se supone que había plataformas, programas, planes y construcciones ideológicas diferentes, entran en crisis. Para terminar este apartado y este título referido al carnaval y la política, leemos el texto, ¿sí? Y ponemos en palabras del autor lo que está ocurriendo a partir de ese proceso que se empieza a dar en Italia en el campo político. Un poco por todas partes, tanto en Europa como en otros lugares, el auge del populismo ha tomado la forma de un baile frenético que anula todas las reglas establecidas y las transforma en sus respectivas antagonistas. Los defectos de los líderes populistas se transforman, a ojos de sus electores, en cualidades. Su inexperiencia sería la prueba de que no pertenecen al círculo corrupto de élite, y su inexperiencia se percibe como garantía de su autenticidad. Un poco lo que planteábamos recién. De cierta manera, ese amateurismo hace que ganen confianza. No digan, bueno, estas personas son unos ignorantes, estas personas no saben lo que van a manejar o dónde se van a meter, sino por no ser de la vieja clase política, tenemos garantía de que sean honestos o correctos. Con la vieja clase política ya probamos y no nos fue bien, dirán muchos de sus electores. Y hay algo que ahí uno puede observar. En el debate que hubo para la presidencia entre el candidato de la Unión Popular, que era Massa, y Milei de la Libertad Avanza, hubo un momento donde quien era el representante de la casta, o un líder tradicional y avesado como Massa, discute con Milei y lo deja mal parado en cuanto a muchos temas. Pero lo que ocurre es que después de un corte que se hace, da la impresión que no sigue por ese camino de apabullarlo o humillarlo, por lo menos en términos tradicionales, ante la Cámara.
Y a veces me pregunto si ahí no habrá habido asesoramiento de decir, no dejes a esta persona que para los ojos de muchos es un amateur con buenas intenciones, como un ignorante. Es probable, pensando en estos términos de cómo se maneja el líder populista, ¿sí?, que haya ocurrido eso. Es una lucubración, que no era bueno estratégicamente llevar adelante o mostrar mucho profesionalismo e intelectualidad a la vieja usanza frente a un recién llegado. Es solo una conjetura. El segundo título que hemos planteado para tratar los contenidos del libro Los Ingenieros del Caos de Da Empoli lo denominamos La irrupción del momento Waldo. Este hace referencia a una de las series, o de uno de los capítulos unitarios, mejor dicho, de Black Mirror, al que el autor analiza de manera muy interesante, porque de alguna manera demuestra cómo esa serie de ciencia ficción, que fue Black Mirror, en sus distintas temporadas, adelantó un poco cuestiones que estaban por venir. Este capítulo en particular es muy interesante porque se trata fundamentalmente de una caricatura que se convierte en candidato político. Bueno, ¿quién es Waldo? ¿Sí? Él dice, en el momento que el movimiento 5 estrellas llegaba al poder en Italia, Black Mirror ponía en el aire este capítulo. ¿Quién es Waldo? Bueno, Waldo es una caricatura de un reality mediocre de televisión que se caracteriza por ser un osito manejado por detrás de las cámaras por un actor, el titiritero, que es muy soez, que hace chistes de mal gusto, que es muy incorrecto, que es bromista, que insulta, descalifica, como que no tiene ningún tipo de corrección en cuanto a comportamiento y normas sociales. Entonces, hacemos un poco referencia a este artículo, a este capítulo que vimos con mucho interés, sobre todo porque de alguna manera se adelantó, ¿sí?, a muchos de los candidatos que vimos surgir después en el mundo y en la Argentina en particular. Este osito es un irreverente, este osito es un maleducado, pero bueno, como es una caricatura, hace reír a un público que lo sigue de manera notable. Lo que ocurre fundamentalmente que ese reality ocasionalmente se encuentra, ese personaje, con los candidatos políticos, donde se supone que hay una competencia y lo que podrían ser personas muy tradicionales de lo que podríamos llamar la casta política, muy profesionales, sobre todo el candidato con el cual se enfrenta en un programa, es un candidato que parece ser un londinense muy atildado del Partido Conservador, a la sazón ministro de Cultura, que se presenta a las elecciones. En ese encuentro que tiene, que es un tanto ocasional en los estudios de televisión, el osito lo toma en sorna. Lo empieza a cuestionar, lo empieza a descalificar, lo empieza a ridiculizar, y lo que el productor advierte fundamentalmente es que el público se divierte. Un poco esta cosa de irreverencia que tienen los carnavales con las autoridades establecidas, esta cosa de no tomarlos en serio, el de cuestionarlo a través de sus sarcasmos e ironías, y realmente lo ridiculiza. Ahí, ese instante, en ese encuentro entre el candidato de un partido tradicional y fundamentalmente el osito, se viraliza y se constituye en las redes en un video muy visto, de mucho impacto. Entonces el productor se da cuenta que tenía un negocio para captar mucha audiencia entre manos. ¿Qué hace? Lo monta en una combi y con una pantalla exterior empieza a perseguir en cada una de las apariciones que hace ese candidato al osito. Esa persecución, el público empieza a entusiasmarse. Sobre todo tiene cierta satisfacción de ver autoridades muy seguras,
que siempre se muestran como dadores de verdad, cuando se los pone en ridículo. Y sobre todo tiene un enfrentamiento en un momento, en un estudio, donde tiene que aceptar a discutir con ese candidato, que se lo cito, que se constituye en un candidato, donde de alguna manera lo que le echa en cara es el hecho de que las élites políticas o los dirigentes solo piensan en ellos y no en el resto del pueblo. ¿Sí? Porque el candidato, en un momento que el candidato favorito, se empieza a preocupar y empieza a investigar al actor que estaba detrás de él. Cuando él humilla al actor que estaba detrás del osito, el actor reacciona un poco dando cuenta de lo que piensa mucha gente sobre esas élites tradicionales. Ahora, el punto es que el productor, entusiasmado, lo incita al autor a poner al osito como candidato a las elecciones. A lo que el actor, con cierta cuestión moral, hay otros ingredientes también en el relato, en la narración de la serie, le dice, bueno, pero yo no sé nada de política, no sé nada de temas educativos, culturales, económicos. Y el productor le dice, bueno, vos hacés lo que sabés hacer sorna de los candidatos, interpelar a la comicidad, entretener a las audiencias. Por una cuestión moral él renuncia a hacer y lo empieza a manejar el productor. La conclusión es que el candidato, Waldo, pierde las elecciones y gana este candidato tradicional. En el acto de asunción o cuando anuncia su victoria, el osito insta al público a tirarle botellazos al candidato, mostrando de alguna manera cierta solución fraudulenta de lo que había ocurrido en las elecciones, aunque que el osito suponía y sus seguidores que habían sido fraudulentas. Y esto tiene un auge de familia, de cómo muchos de los candidatos antes de las elecciones anunciaban que se estaba preparando un fraude como forma de deslegitimación. Bueno, hay un público que se rebela y se la emprende contra el candidato. La serie es muy interesante porque lo que tiene cierta pedagogía política, tiene un cierre orwelliano de alguna manera. ¿Qué es lo que vemos hacia el final de la serie? El actor que manejaba el osito está en situación de calle y duerme en los callejones y en los portales. Y se ve cómo la policía los apalea y los saca de alguna manera a todas estas personas de los sitios donde transitaban los peatones. Los fisura, le dicen ahora algunos, ¿no? Bueno, entonces lo que hacen fundamentalmente es reprimirlos. Él empieza a caminar y empieza a ver carteles y en todas las pantallas la presencia, sobre todo la omnipresencia de Waldo. Waldo se ha convertido en un símbolo generalizado. Entonces, un poco la reflexión es si detrás de este carnaval festivo no se sucede una autocracia. Por eso tiene un cierre orwelliano cuando se supone que quien está manejando ahora todas las cosas es ese candidato que perdió las elecciones. Parece ser un poco una advertencia, como diciendo, bueno, cuidado de ir contra estas democracias liberales, contra estas élites, con estas clases sociales, con estas clases políticas, porque las consecuencias puede ser el devenir de un autoritarismo, ¿no? Que es una preocupación que se está planteando mucho hoy con las derechas alternativas o las ultraderechas que den por finalizada la democracia liberal. Ese cierre que tiene la serie en realidad hace reflexionar mucho sobre el presente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que descubre Waldo que descubrieron muchos de los spin doctor y candidatos? Que la rabia contenida en la gente, la frustración, las emociones más oscuros, son una fuente de energía política formidable que puede ser eventualmente manipulada. De eso se da cuenta, sobre todo el productor de Waldo, ¿sí? Donde ve que puede tener ahí una audiencia enganchada, cautiva. Porque realmente las redes sociales, como dice el autor, lejos de apaciguarnos, nos exaltan, nos llevan hacia los extremos, hacia cámaras de eco, donde
parece que lo único que escuchamos son nuestras propias opiniones, voces, pareceres y nuestra visión del mundo. No favorecen lo que podría ser un diálogo e intercambio entre gente distinta o diversa. Ahora, lo que uno puede plantearse en este sentido es que esas redes que están planteadas fundamentalmente para explotar, redes que están planteadas comercialmente, pero así como se usan para vender determinado producto, por ejemplo, un seguro de salud, diciéndole a una persona de las cuales ellos tienen el perfil que a determinada edad hay riesgos mayores de afrontar una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, y acudir al miedo de esas personas para que compren ese seguro de salud. En este caso particular, las redes se utilizan con fines políticos para lograr determinados resultados, cumplir determinados intereses, favorecer determinada posición o determinados candidatos. Ahí Da Empoli hace referencia a un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, que ha hablado de los bancos de odio. ¿Sí? Ustedes van a ver en el texto referenciado el artículo de Peter Sloterdijk, donde habla de esta cuestión de los bancos de odio. Sostiene que a lo largo de la historia esas emociones de frustración, odio, broncas han estado presentes. Lo que pasa que siempre existieron catalizadores de esas emociones que las convirtieron en proyectos. Entonces él dice, fundamentalmente lo que existía a lo largo de la historia en instituciones como la Iglesia o los partidos de izquierda, sobre todo los revolucionarios, que canalizaban esas frustraciones, esas broncas, esos odios, a través de un plan, proyecto o una idea de cómo era el mundo y cómo sería una vez las personas muertas, la existencia de un paraíso. De alguna manera se canalizaba esas frustraciones en esos dos instituciones o entidades que daban construcción o amparo ideológico a todas esas emociones que podrían ser individuales o colectivas. Las encaraban entonces, las canalizaban hacia un plan o un proyecto o cierta manera de percibir el mundo, como las religiones. Este autor dice, Sloterdijk, que ya eso no existe, esas instituciones ya no cumplen esa función y lo que hacen es, de alguna manera, manifestarse de manera desordenada en distintas barriadas, en los movimientos antiglobalización o en las extremas derechas que han sabido canalizar en proyectos con un discurso muy agresivo esa cuestión, ¿no? Ahora, yo pensaba realmente, el autor hace referencia al partido de ultraderecha que está ganando adhesión en Alemania, Alternativa para Alemania, la AfD. Entonces muestra cómo su sitio de Facebook se convirtió en el más visitado. Pero también dice algo que tiene que ver con la tecnología de manejo. O sea, conforme esas redes que aparecen caóticas y desordenadas, se conozca cierta lógica, es posible manejarlas. Entonces él dice que esa institución, que fundamentalmente es un partido de extrema derecha, que reivindica el cierre de Alemania, sobre todo a los migrantes, ¿sí?, han sabido manipular esas redes y han sabido de alguna manera movilizar a los propios y desmovilizar a sus adversarios, tanto en pensamiento como acción. Entonces, lo que plantea ahí, que durante su enfrentamiento con Angela Merkel, que viene de un partido demócrata cristiano, ¿sí?, y que dio en su momento amparo a un número de inmigrantes, buscaron la manera que en las búsquedas que uno hacía, sobre todo en Google, Angela Merkel esté asociada a migrantes o a actos terroristas producidos por migrantes. De alguna manera ese nombre propio quedaba asociado a la persona de Angela Merkel. Entonces acá hubo en cierta manera una manipulación importante de esa tecnología, sabiendo cómo intervenir dentro de esas plataformas o aplicaciones, en cual también hay determinaciones importantes a las cuales uno se tiene que adecuar. No es un mundo
enteramente libre. Entonces, acá lo que observamos fundamentalmente es la posibilidad de hacer un manejo de esas redes y saber hacerlo con fines muy particulares o facciosos o sectarios. Claro que, como decíamos en otra oportunidad, estos partidos se basan en la idea de la teoría del gran reemplazo, de un autor francés, que sostenía una teoría conspirativa en la cual las élites europeas estaban apostando a un reemplazo demográfico y cultural a través de migrantes de los países o naciones europeas. Fundamentalmente ponían en cuestión la idea de que africanos, maometanos y asiáticos vengan a trabajar a sus países. De esta manera, lo que apelaban eran a los miedos, sobre todo de la población tradicional, que sentía que se veían de alguna manera hostigados culturalmente por los otros culturales, y fundamentalmente que estaban expuestos a una gran incertidumbre económica debido a los cambios tecnológicos y de la globalización, ¿sí? De alguna manera está la respuesta que vemos en Estados Unidos con Donald Trump, cuando habla de cerrar la inmigración, deportar inmigrantes y fundamentalmente poner aranceles para que no entren productos extranjeros y las empresas norteamericanas no se transnacionalicen. Entonces apelan a cuestiones emocionales muy fuertes, sobre todo de ciertos eventos electorales, con este discurso. Yo pensaba particularmente en la Argentina, lo que ocurrió en los últimos años, y yo creo que también con el gobierno de las derechas fundamentalmente, y aún antes, se generó sobre medios del establishment una cuestión que fue muy importante. Yo no sé si está estudiada lo suficiente, pero me parece que como objetura es válido, que se apostó a resucitar un sentimiento antiperonista. Así como hay una identidad peronista, hay una identidad antiperonista, que es una identidad más o menos negativa, pero que responde a ciertos segmentos de clase media, en muchos casos aspiracionales, o que se sienten que manifestándose de esa manera, están con una cierta visión clasista por encima de aquellos que tienen esa identidad. El antiperonismo fue muy fuerte en la Argentina después del derrocamiento de Perón en el 55, y creo que el éxito cultural, en cierta manera, de muchos medios y del control de muchos medios fue construir ese sentimiento antiperonista ya ahora en lo anti-K, ¿sí? Asociando a todo lo que era K a aspectos negativos. Yo creo que ahí también hubo cuestiones emocionales muy fuertes, no es que tampoco el gobierno peronista no construyó sus identidades adversarias, sus enemigos también lo hizo, pero en este caso particular me parece que la retórica fundamental de las derechas se centró ahí, a tal punto tal que quien gobierna hoy roba ese discurso y lo hace más extremo aún e incluye a otros, de manera de alinear a la derecha y a la extrema derecha detrás de sí. Estoy hablando de la Libertad Avanza y particularmente del liderazgo de Milei, al punto tal que los quiere alinear a todos con ese discurso que lo hace más extremo. Y si no estás conmigo, estás del otro lado y estás de alguna manera beneficiando al kirchnerismo. Entonces acá hubo una política en ese sentido que empezó en los medios tradicionales, en realidad después saltó a las redes, sobre todo con el advenimiento de los youtubers de derecha, de los youtubers de la Libertad Avanza. Pero ahí hay un caso bastante interesante de cómo de alguna manera se asoció al fracaso a muchos de los dirigentes kirchneristas y este consenso permeó distintos campos de la sociedad, ¿no? Bueno, dicho este comentario, que por supuesto no está en el libro, sino es lo que nos hace pensar el autor, podemos ir a otras cuestiones. El tercer título que hemos planteado para tratar los contenidos del libro de Da Empoli es un título un tanto provocativo y queremos que con ese título se hace referencia a alguna de las cosas que dice el autor, en particular sobre las ciencias sociales, en su libro, ¿no? Y lo que decimos es de cuándo las ciencias sociales se convirtieron en ciencias físico-naturales, ¿sí?
Y esto es bastante interesante discutirlo, incluso ir un poco atrás para ver cuáles fueron los debates que hubo entre los distintos paradigmas en la construcción de las ciencias sociales a partir del siglo XIX, y son de alguna manera debates con respecto a las perspectivas, el objeto y los métodos y las técnicas que utilizan las ciencias sociales, y de alguna manera hace a ese punto de una manera singular al analizar lo que pueden ser las estrategias comunicacionales y electorales. Da-Empoli refiere a los dichos de Dominic Cummings, que fue el spin doctor que logró el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea o de los acuerdos particulares que tenía con la Unión Europea. Y él lo que dice, fundamentalmente Cummings, es que si vos querés tener una campaña política exitosa, lo que tenés que hacer es no contratar licenciados o doctores en ciencias políticas, ni doctores en comunicación, ni relacionistas públicos, sino que lo que hay que hacer es contratar físicos. Bueno, esta experiencia la tuvo fundamentalmente quien llevó adelante esta campaña, contratando físicos californianos que estudiaron las redes de comunicación y actuaron en consecuencia. Hoy en día hay un elemento que es novedoso a partir del desarrollo de la insurgencia digital o la revolución digital, y es el hecho que por las redes y por internet circula una gran cantidad de información sobre las personas. Todos nosotros tenemos perfiles donde nos identificamos en distintas aplicaciones, en distintas plataformas para hacer uso de ellas, pero a la vez participamos activamente en esas pantallas sobre las cuales conocemos el mundo y lo actuamos. De alguna manera ahí están nuestros likes y dislikes, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras intenciones, hasta yo diría de buena manera nuestros estados emocionales. Toda esa información, realmente que es inmensa, puede ser entendida como lo que hoy en día se llama el Big Data, puede ser medida, procesada y eventualmente intervenir sobre las redes con determinadas intenciones. Con respecto al tema de las ciencias sociales, antes de seguir desarrollando este punto, hay que decir que en el origen de las ciencias sociales, sobre todo en las orientaciones de las filosofías positivistas que dieron lugar a esas ciencias sociales, estaba la idea de poder analizar los comportamientos humanos bajo una ecuación matemática. Ustedes recuerdan que la modernidad, fundamentalmente el surgimiento de las ciencias sociales entre los siglos XIX y XX con el positivismo de Auguste Comte, fundamentalmente su intención era construir una física social. Es decir, que se podía estudiar a las ciencias sociales no solamente para dar explicaciones, sino eventualmente enunciar predicciones, tal como lo hacía la astronomía, lo hacía la fisiología o lo podían hacer eventualmente las ciencias naturales. Entonces, estudiar bajo estas claves las ciencias sociales cumplía con el compromiso de la modernidad de crear una suerte de ingeniería social que evite el caos y el desorden. De alguna manera estos paradigmas, incluyo el paradigma positivista, el paradigma marxista, interpretativo, surgen en las ciencias sociales para dar respuestas a un mundo que era bastante convulsionado en esa transición del siglo XIX al XX. Fundamentalmente lo que se había sucedido era un gran proceso de revolución industrial, imperialismo y ruptura de lo que eran las costumbres, las reglas, las normas sociales. Por el cual todo ese gran desorden que se estaba generando en la comunidad, donde se transicionaba de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en muchos países, sobre todo europeos, daba lugar a distintos estudios. Entonces, un poco la promesa de la ciencia que venía a sustituir a la religión o a las creencias mágicas
era que con el avance y el progreso positivista se iba a poder manejar la naturaleza y evitar las grandes desgracias que nos traía aparejada la dinámica natural, y a la vez manejar las dinámicas sociales para evitar caos o el desorden. O sea, que de alguna manera este paradigma está muy presente en las ciencias sociales y aún hoy se sigue discutiendo. Lo que va a decir Empoli fundamentalmente, que siempre hemos dicho, bueno, los comportamientos sociales son indeterminados, no es posible predecirlos. Pero lo que va a decir Empoli, que los estudios de Big Data fundamentalmente son como la invención del microscopio. Permitió llegar a un conocimiento que antes no se tenía, a un conocimiento muy preciso, abrir un mundo de conocimiento. Fundamentalmente, esa gran información que producimos nosotros en las redes puede ser de alguna manera sistematizada. Entonces ahí hace referencia a las conversaciones que él tiene con Hereditato, que es un físico nuclear muy importante, en donde este físico compara el sistema físico con el sistema social. Y lo que hace referencia que si bien el sistema social es un sistema caótico y desordenado, lo es no porque sea ininteligible, no, es posible descubrir las claves de cómo funciona ese sistema. En tal caso, la idea de desorden se plantea porque no es previsible, al menos en principio, cómo un fenómeno puede impactar sobre otros fenómenos. Eso es lo que le da incertidumbre al fenómeno social. Pero conforme se conozcan las normas y las reglas, conforme se maneje muy bien todo lo que es esa información, es posible no solamente predecir comportamientos, sino también actuar sobre esos comportamientos. Hoy en día seguimos viendo algunos consultores de encuestas que van a comentar ciertos datos de las encuestas que hacen sobre las imágenes de los candidatos, sobre las preferencias, sobre listados de problemas. Y ese tipo de investigaciones, a juicio del autor, cuando se manejan fundamentalmente estos nuevos datos y se inventaron estos microscopios y estos elementos que permiten manejar Big Data, a veces infringiendo las leyes, pero ya sabemos que el mundo de Internet es muy difícil encontrar pruebas para penalizar a las personas que infringen las leyes, ¿no? Semejante a lo que ocurre un poco con el sistema financiero. Entonces, a veces nosotros prendemos la televisión y vemos a algún consultor dando las opiniones de lo que la gente piensa o no piensa o deja de pensar o si sigue. Y hemos visto fallos legendarios con respecto a los resultados electorales. Y a veces un poco suenan más a manipulación o intereses de las líneas editoriales de los medios de difusión que llaman a estas personas, ¿no? No quiero decir que esos trabajos metodológicamente estén necesariamente mal hechos, pero bueno, a veces son muy incompletos o a veces son muy interesados, ¿no? O son muy livianos, muy rústicos con respecto a los resultados que ellos dan. Estos trabajos de encuestas por muestreo resultan tener un nivel de error muy grande, como han demostrado los resultados a posteriori, y en muchos casos también lo que ocurre es que son muy costosos porque requieren un trabajo de campo y de gabinete muy complejo y difícil, y los datos no son cabales muchas veces, no están correctos ni están completos. Bueno, esto lo que genera el Big Data es una gran revolución en la manera de trabajar en lo que puede ser la consultoría política, porque en este caso particular se es muy sofisticado. ¿Cómo se actuó sobre todo, y no solo, en las campañas de Trump o las del Brexit? Bueno, permite identificar personas y segmentos de audiencia, si lo queremos llamar así, o de usuarios, si lo queremos llamar así, según las redes o según los medios tradicionales, y ser muy sofisticado con respecto a los mensajes que se les envían. De alguna manera, lo que da el Big Data es la posibilidad de apuntar concretamente a una presa. ¿Qué quiere decir esto?
yo puedo mandar mensajes personalizados para lograr la adhesión de determinadas personas a mis ideas políticas o a mis posiciones políticas, conociendo sus pareceres, sus opiniones, sus emociones, sus aceptaciones y sus rechazos, ¿sí? De alguna manera, esa posibilidad de apuntar mejor viene dada porque el hecho de que al estar todos o la gran mayoría metidos en la red, estamos gratuitamente dando una información que puede ser empleada con estos fines. Todos recordamos el escándalo de Cambridge Analytica y la información que en su momento brindó o le robaron a Facebook. ¿Qué pasa? Yo podría mandar un mensaje personalizado, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros estamos, como de hecho hace referencia al autor, intentando que la gente vote en contra de la Unión Europea por la separación de su país de la Unión Europea, como ocurrió con el Brexit. Entonces vamos a suponer que yo identifiqué ciertos sitios de cazadores. Entonces, de cazadores, ¿sí? Aquellos que van a coto de caza y utilizan armas. Entonces, les envío mensajes fundamentalmente personalizados donde muestro las leyes que protegen a los animales, ¿sí? Y que les limitaría a ellos su posibilidad de su hobby o de sus inclinaciones o su deporte, si es que lo podemos llamar deporte. Pero a la vez, para ganar ese consenso en contra de la Unión Europea, lo que hago es mandarle a los grupos de animalistas mensajes donde fundamentalmente la Unión Europea muestra que a través de su legislación no tiene cuidado en la protección de animales, o la manera que los animales se sacrifican para convertirse en alimentos. De esta manera, dos sectores o segmentos que son muy diferentes y que pueden hasta entrar en contradicción con respecto a su manera de comprender la vida o sus ideas que tienen, pueden lograr que voten hacia el mismo sentido, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se logra es movilizar también a los propios, pero también puede haber una estrategia de desmovilizar a los otros, a los que planteamos como nuestros adversarios. Yo recuerdo en el caso particular, cuando fue el caso del escándalo de la amante del presidente norteamericano, Bill Clinton, que eso se manejó mucho esa información. Y lo que se decía en ese momento, que había una información muy dirigida a los demócratas, Bill Clinton del Partido Demócrata, más conservadores, que veían con muy malos ojos la supuesta infidelidad, no sé si fue al final infidelidad, la verdad que no lo recuerdo, del presidente Clinton. Y que era un porcentaje muy chico de los votantes, pero si se lograba desmovilizarlos y que no vayan a votar, el voto es opcional en ese caso, que no se enlisten para votar, se podía lograr la victoria de los republicanos. Entonces, hay posibilidad entonces de identificar sectores poblacionales y eventualmente actuar como lo que se llama con silbato de perro. Es decir, el silbato de perro lo escuchan nada más que los perros. Entonces, lo que podemos hacer es, siendo asesores políticos, mandarle esa información a determinado sector y negarla a otro. Esto es lo que permite un manejo bastante más efectivo de lo que puede ser el electorado. Hay que pensar que esta máquina fundamentalmente comunicacional en la que estamos inmersos está y funciona como una gran agencia de publicidad y de venta y compra del mercado, y que se ideó con ese sentido, y con ese mismo sentido se venden posiciones o sindicatos o se busque el engagement, es decir, lo que puede ser construir un grupo de seguidores o fanáticos que se comprometen, al menos a través de las pantallas, con ese producto que se está vendiendo. Entonces, lo que se ve, por lo que da Empoli a entender, que las campañas o el sostenimiento de gobernabilidades o de adhesiones es mucho más complejo que lo que puede ser la producción de noticias falsas o fake news que vimos nosotros en muchas de las elecciones que nos tocó en la Argentina,
o de contratar, como hemos visto también en la Argentina, operadores o youtubers rusos o macedonios o de Europa del Este que empiezan a opinar sobre lo que pasa en la Argentina y son sitios radicados en el exterior. O sea, eso puede ser quizás la parte más burda, lo que no quiere decir que sea efectiva, pero acá hay un diseño institucional más complejo. Hay algo que me parece que es muy interesante con respecto a estos candidatos de la derecha alternativa, populistas, que es que se convierten en candidatos algoritmos. Claro, le dan a su audiencia lo que quieren escuchar, lo que quieren consumir. Vieron que hoy en día el algoritmo en las distintas plataformas lo que hace es acomodar la información y lo que podemos eventualmente querer comprar o desear comprar en nuestros sitios. O sea, nosotros entramos fundamentalmente a un servicio de noticias y vamos a encontrar que las búsquedas que estuvimos haciendo se nos ofrecen, ¿sí? Por ejemplo, voy a viajar, busco por un seguro de salud, entro al sitio de noticias y ahí me va a aparecer fundamentalmente ofertas de empresas que venden seguros de salud, ¿sí? O hago una búsqueda sobre un determinado tema en YouTube, por ejemplo. A mí me interesaba en el último tiempo ver todo lo que significó la construcción de las dos Alemanias, la federal y la RDA, y cómo se había dado ese proceso y qué había pasado con la gente de RDA, y el algoritmo lo que va a hacer es acomodarme los videos que me pueden interesar sobre ese tema. Por supuesto, ahí también entra toda la parte comercial, porque estas plataformas son grandes agencias de publicidad y de venta y compra, ¿no? Esa intermediación que hacen. Bueno, los candidatos en algoritmo de alguna manera no responden a una construcción ideológica muy rígida, sino que buscan fundamentalmente exacerbar los bancos de odio, pero a la vez dan satisfacción y por eso no tienen problema en entrar en contradicción, ¿sí? Decir una cosa hoy y mañana decir otra cosa. ¿Sí? Si es necesario decir que el peso es caca, pero después poner el peso, valorizarlo en relación con los dólares o lo que se recibe de préstamo. Entonces, hay en ese sentido, mirado en términos tradicionales, hay una contradicción fundamental. Si Donald Trump dice que Zelensky es dictador y después lo apoya en su guerra con Rusia, hay para los que estamos acostumbrados a pensar en términos del siglo XX, una contradicción fundamental. A los votantes esto parece no interesarle mucho, ¿sí? Porque lo que se está jugando ahí es mucho más el campo de las emociones que el de las razones. Quizás sea una mirada un poco clasista lo que uno hace también, en el sentido que viene de ese mundo intelectual más propio del siglo XX que de lo que ocurre actualmente. Por eso hay una gran corriente de estudio de las emociones. Pero esta idea del candidato algoritmo que se dice y se desdice, bueno, evidentemente está muy presente en estos candidatos de la alternativa de derecha. Hay una cuestión que es fundamental también, que creo que está planteado, ¿sí? Y tiene que ver que lo que ocurrió actualmente es la construcción a través de estas redes de extremos ideológicos, ¿sí? De tomas de partidos de minorías intensas o mayorías intensas, según el caso, donde se toman posiciones consolidadas cual fuera un credo religioso. Se ha comparado mucho el momento actual con la República del Weimar, donde después de la Primera Guerra Mundial en Alemania se constituye una república donde las facciones políticas tienden a tomar acciones directas y a extremarse, ¿sí? Tanto a derecha a izquierda. Y el centro consensual tiende a hundirse. En este momento, algunos autores sostienen que estaría pasando lo mismo, donde parece que los candidatos del consenso o de la moderación tienden a perder consenso, votaciones, adhesiones. Entonces hay un hundimiento del centro. En este sentido, del centro moderado.
Ahora, uno lo que podría pensar que lo que existe es un acostumbramiento a ciertas prácticas, discursos, expresiones que hasta hace poco eran censuradas y eran vistas como incorrectas, y que hay una reacción en ese sentido, ¿no? Ahí el autor habla de la teoría de la avalancha. Él dice que lo que pasa normalmente es que nosotros tendemos a crear, por ejemplo, las noticias que escuchamos, las opiniones, si sean verdaderas o no. En este punto, él dice que hay núcleos de resistencia ante ciertas afirmaciones, pero conforme esas maneras, esos modos, se hacen más mayoritarios, las resistencias tienden a caer. De alguna manera lo que se hace es naturalizar, tomar como comunes, como normales, aspectos de, que están presentes en el escenario público comunicacional que antes eran rechazados. Entonces, la existencia de minorías extremas que estaban en los márgenes del sistema copa del centro y de alguna manera comienzan a vencer las resistencias de aquellos que no convidan, que no acuerdan con esos pensamientos ideológicos o con esos discursos. Esa sería un poco la idea de cómo se construyen esas formas de mirar extremos. Ya en la Argentina nos hemos habituado a escuchar de parte de las máximas autoridades todo tipo de insultos, prejuicios, señalamiento, criminalización de las personas. Pero como decíamos antes, vienen un poco de lejos estos procesos de criminalización. Es decir, relacionar ciertas personas con ciertas ocupaciones o cierta posición partidaria fundamentalmente a aspectos delictivos. Y también nos fuimos acostumbrando a realmente aceptar cosas hasta que hace unos años no hubiésemos aceptado. Bueno, y esto quizás tenga que ver con esta teoría de la avalancha. Fundamentalmente lo que hacen estas extremas derechas es dar todos los días un golpe. No importa la racionalidad de lo que digan, importa el impacto, importa que se viralice, importa que corra por todas las superficies comunicacionales y de alguna manera marque la agenda pública. Así sea un disparate. Si nosotros decimos que los haitianos en Springfield están comiendo perros, un poco para rechazar a los migrantes, es una noticia que tiene muchas referencias concretas, ¿sí? Localidad como Springfield, una serie tan famosa como de Los Simpsons, gente muy estigmatizada como los haitianos, y eso sabemos que es un disparate en términos de los hechos, pero bueno, ayuda a alimentar muchos de los prejuicios de la gente. Ahora, la pregunta que se hace este autor, él dice que de alguna manera estos líderes de derecha están destinados a decepcionar, a desilusionar. Hay una gran puesta en escena donde se supone que llegan y castigan a los poderosos, descalificándolos, insultándolos a lo que se llama la casta, y que esto era común, nos recuerda, en lo que eran los demagogos en la Atenas clásica, en la Hélade, que llegaban al poder y la referencia era al pueblo y castigaban a una parte de la aristocracia que tenían en contra. Y de alguna manera ese castigo público satisfacía ciertos intereses populares, propios que hacían los demagogos. Entonces, muchos de estos que llegan criticando determinadas castas, otras las cargan en su propio gobierno, sí, tienen cierto éxito ocasional, dice el autor, pero dice que están destinados a decepcionar. Retomando el punto anterior, entonces, diríamos que estos líderes que nos trae aparejado el nacionalpopulismo o las derechas alternativas en términos generales y que tienen un determinado estilo de comunicación, de plantear un golpe
todos los días y decir cosas que seguramente se van a viralizar, por más que sean contradicciones o argumentos muy poco sostenidos en pruebas, dice Daempoli, están destinados de alguna manera a defraudar, a decepcionar. ¿Qué ocurre? En realidad construyen su poder a través de una apelación constante a las emociones y señalar determinados enemigos o responsables de sus penares en la vida diaria. Cuando esto rápidamente puede descubrirse que se trata de una manipulación, la pregunta que se hace Daempoli cuando una vez estos líderes entren en desprestigio o se desmoronen, ¿qué es lo que va a quedar ese público? ¿Qué es lo que va a pedir ese público que no se va a ver satisfecho en sus broncas, en sus frustraciones, en sus emociones negativas por otros líderes? Bueno, un poco complementario con este punto que acabamos de comentar, está el último título que hemos sacado del libro y de lo que me parece uno de los aspectos más fuertes del libro, que es el paso de la política newtoniana a la política cuántica. Sí, prestemos atención a 2 o 3 párrafos que hemos seleccionado, un poco para dar apertura a este título que estamos tratando. En la actualidad, la irrupción de Internet y las redes sociales en la política transforma una vez más las reglas del juego y, paradójicamente, a medida que depende de cálculos cada vez más sofisticados, corre el riesgo de producir efectos cada vez más impredecibles e irracionales. Interpretar esta transformación requiere un auténtico cambio de paradigma, un poco como los científicos del siglo pasado, quienes se vieron obligados a abandonar posiciones de certidumbre, cómodas pero engañosas, de la física newtoniana para comenzar la exploración de la mecánica cuántica, inquietante y a la vez capaz de describir mejor la realidad. Es necesario aceptar ahora el fin de las viejas lógicas políticas. La física cuántica acumula paradojas y fenómenos que desafían las leyes de la racionalidad científica. Revela un mundo en el que nada es estable y donde una realidad objetiva no puede existir, pues, inevitablemente. Cada observador la adapta a su punto de vista personal. En esta dimensión, las interacciones son más importantes que las propiedades intrínsecas de cada objeto, y varias verdades contradictorias pueden consistir sin que una de ellas anule necesariamente las otras. Del mismo modo, la política newtoniana se adaptó a un mundo más o menos racional, controlable, donde una acción era correlativa a una reacción y donde los votantes podían ser percibidos como átomos con afiliaciones ideológicas, de clase o de territorio, de las que derivaban opciones políticas definidas y coherentes. En cierto modo, la democracia liberal es una construcción cuántica. Una construcción newtoniana, perdón. En cuanto a la política cuántica, la realidad objetiva no existe. Cada cosa se define temporalmente en relación con otra cosa y sobre todo cada observador determina su propia realidad. Ante ciertas conductas, ciertas opciones electorales fundamentalmente, sobre todo los que venimos con una idea más tradicional de reflexionar sobre hechos políticos sin ser necesariamente especialistas, pensamos en términos newtonianos. Suponemos que las personas votan en función de su clase social, de su grupo étnico, de su raza, si ustedes quieren, aunque el concepto puede ser un poco equívoco, de su morada territorial o de su tradición familiar. En función de eso es posible tratar de determinar, como se hacía antes, una determinada posición partidaria, ideológica o de facción. Sin embargo, para lo que fue entonces la democracia liberal
clásico con la división de poderes, hoy hay decisiones que pueden parecer en principio descabelladas si se analizan con los criterios que fueron analizados tradicionalmente. Uno no se explica a veces cómo determinados grupos culturales con determinada localización o de determinados movimientos sociales con determinadas opciones de género, ¿sí?, pueden votar posiciones que parecen contradicciones con sus intereses o con sus ideas, ¿sí?, como ha ocurrido con los movimientos que pudieron haber apoyado a políticos de extrema derecha. Entonces, un bien pensante en términos demócratas sociales no entendería bien qué es lo que está pasando con el conflicto actual y por qué la gente decide como decide. Lógicamente, como dice el autor, hay causas objetivas. Realmente, muchos miembros de la sociedad se sienten abandonados por las élites tradicionales que jugaron dentro del marco de las democracias de consenso y piensan que realmente solo llevaron adelante políticas para beneficiarse ellos. Esto es una buena explicación de estas decisiones que se toman, que a veces son extremas y motivacionales. En principio podríamos decir eso. También es cierto que a veces se le adjudica a la gente que tiene, o al elector que tiene menor capital cultural, ciertas elecciones extremas, ¿sí? Y esto no está así probado, porque muchas veces detrás de estos líderes que son muy discursivos violentamente, no existen solamente sectores que se pueden haber sentido en Europa, en Estados Unidos o incluso en la Argentina amenazados patrimonialmente o culturalmente, ¿sí?, sino también hay buena cantidad de sectores bien acomodados que se sienten bien identificados con ese discurso, sobre todo con lo que tiene que ver al ataque a las estructuras del Estado, o lo que podríamos llamar a la que Bourdieu llamaba la mano izquierda del Estado, los docentes, los sectores de salud, fundamentalmente, los sectores de cuidado, de todas esas organizaciones administrativas que el Estado ha llevado y ha desarrollado y en los últimos años, sobre todo a partir de la construcción de las democracias sociales. Entonces, esto hay que relativizarlo un poco. Pero sí que es importante la idea de paradigma que plantea Da Empoli, porque él dice que estamos asistiendo a un paso de la política newtoniana, muy adaptada a las democracias tradicionales, a la política cuántica, en donde lo que vale, como tuvimos oportunidad de leer recién, es la visión subjetiva de las personas. Y que ya no existe esa posibilidad concreta de confrontación, a veces objetivo, de argumentos, sino fundamentalmente lo que pasa es que como de alguna manera conocemos el mundo por las pantallas y ahí funcionan los algoritmos y lo que nos es dado, ya no solamente nos separan las opiniones, sino los hechos. Es decir, antiguamente se decía, creemos que con razón, que uno era dueño de sus opiniones, mas no era dueño de sus hechos. Sin embargo, los hechos que observamos, la representación de los hechos que observamos, vienen mediados a través de la pantalla. Por eso, lo que hay que plantear es en una revolución paradigmática. Acude a este concepto que ha sido propio para comprender la historia de la ciencia, sobre todo con Thomas Kuhn, donde decía que un paradigma entraba en crisis para explicar y dar cuenta del mundo a través de sus teorías y explicaciones cuando empezaban a sumarse anomalías, es decir, no podía dar explicación de muchos de los hechos que se observaban. Cuando esa acumulación de anomalías era tan grande, debería de ser desechado esa metateoría o paradigma, y existía y se construía un paradigma emergente. Y lo que es más importante en esta idea, la ciencia no era visto como una acumulación de escalones de uno sobre otro o de conocimientos unos sobre otros que permitan progresar, sino como una ruptura. Este nuevo paradigma, que sí ahora daba explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, desechaba el anterior paradigma. Nada le debía al anterior paradigma y se construía en contra de él. Entonces, un poco lo que se plantea en esta situación es que
lo que hay que construir es una nueva forma de interpretar los hechos políticos y eventualmente de intervenir en esos hechos políticos. Por eso habla de una política cuántica. Sí, lógicamente es mucho más cómodo seguir pensando como estuvimos pensando, o incluso desde cierta superioridad moral determinar ciertas conductas políticas, pero más vale buscar una explicación. Entonces, si la política newtoniana respondía muy bien a una democracia liberal de división de poderes, donde los problemas se podían estudiar y darle respuestas con argumentos y formas de acción, eso parece no tener resultado hoy en día. ¿Sí? En cierta manera, esa estructura política se adoptaba muy bien teniendo en cuenta esa manera de comprender también la política, sobre todo de la posguerra o la democracia que incluso se dio en la Argentina luego de la dictadura. Hoy esas claves no parecen aportarnos comprensión. Vemos el mundo según nuestra carga subjetiva y en función de eso pensamos, actuamos y tomamos nuestras decisiones. Entonces, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la insurgencia digital, a partir de la llegada del algoritmo, a partir fundamentalmente que tenemos la posibilidad de creernos muy importantes y empoderados por el manejo que podemos tener y la solución de ciertos problemas cotidianos en la era del selfie, pesa la subjetividad. Y en este sentido es que estamos entrando en otra dimensión. Él cierra el libro un poco planteando cierta idea positivista o optimista moderada, cuando dice que, bueno, efectivamente estamos viviendo un momento difícil, y dice algo: el que quiera resucitar el debate a la vieja usanza política y construir argumento en esta cancha va a trabajar en un plan inclinado, llévalas de perder. Él dice que lo que hay que construir en este momento de parte de aquellos que quieren superar este achicamiento de los valores de la democracia y esta evolución que está teniendo las democracias hacia una posible autocracia, es fundamentalmente con un relato positivo, optimista hacia el futuro, con una nueva narrativa que despierta esperanzas. ¿Sí? Tampoco parece aconsejable que incluso algunos partidos moderados quieran aprovechar esos bancos o esas emociones más negativas para sacar fundamentalmente y cumplir sus intereses o sus objetivos. Entonces, desde este punto de vista, creo que el gran aporte del libro es piensa la política en términos actuales. Si bien está escrito sobre la base de la experiencia italiana, europea e incluso norteamericana, nos da muchas pautas para comprender lo que está ocurriendo actualmente en Argentina y en América Latina, sobre todo cuando nos habla de este cambio de paradigma. Después nos deja algo bastante importante, que es en la gestión política es fundamental la comunicación hoy más que nunca, cuando esa comunicación para todos nosotros está mediada por las pantallas, no por lo que eran los mediadores clásicos, ¿sí? Que han entrado en crisis, sobre todo las élites simbólicas es lo que han entrado en crisis, sino las pantallas. Entonces, desde ese punto de vista, la sensación que le da a uno es que se puede tener una gestión muy mala, según estudiada por medios objetivos, pero con un buen manejo de la comunicación se puede tener éxito político. Entonces, el libro es revelador sobre muchos de los fenómenos de la actualidad. Es un libro que está escrito muy bien, está escrito con un relato muy ameno, con referencias cotidianas o referencias muy concretas a encuentros que ha tenido, observaciones muy concretas, y tiene un registro de divulgación que me parece que lo hace particularmente importante y revelador sobre la política que se está ejerciendo en la actualidad.